frase que siempre me ha molestado mucho cuando se habla del Perú, que es que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Ahorita estamos sentados porque RPP Noticias ha creado este espacio precisamente para que nos sentemos y nos tomemos un tiempo a conversar cosas de las que no nos damos tiempo de hablar normalmente, porque el Perú no es un mendigo sentado en un banco de oro, sino es un emprendedor, o mejor dicho, una emprendedora, corriendo constantemente encima de una trotadora, tratando de avanzar, perdiendo el aliento constantemente, tratando de resolver todos los problemas que te pone el contexto. El banco no está hecho de oro, nuevamente, es una trotadora que está hecha de problemas, porque vivimos en este país solucionando problemas constantemente o tratando de solucionar problemas constantemente. ¿Cuál es la energía que mueve a este emprendedor o esta emprendedora? Porque en el Perú casi la mitad de los emprendedores son mujeres. Sus ideas, su capacidad para resolver precisamente estos problemas que te pone constantemente el contexto, y que yo conversaba hace unos años con Rodrigo López, uno de los peruanos que vive en Silicon Valley, que está en este espacio, este ecosistema privilegiado en el que la gente puede utilizar sus ideas para llevarlas a realidad y no solamente generar soluciones a problemas, sino también generar un montón de dinero. Y él me decía que lo que diferencia a los peruanos del resto del mundo, de los trabajadores del resto del mundo, es precisamente nuestra capacidad para resolver problemas, plantear soluciones creativas a los problemas que se presentan constantemente. Y esto hace que precisamente ese sea no el oro, sino ese material valioso, ese recurso natural, que es el que deberíamos estar viendo y el que deberíamos estar explotando con más intensidad. Nos hemos concentrado hasta ahora y nuestra economía es altamente dependiente de la minería, eso no es una sorpresa para nadie, pero somos un país de problemas y, como dicen los emprendedores, los problemas son oportunidades. Así que somos al final entonces también un país de oportunidades, un país en el que tenemos que dejar de mirar este movimiento que estamos haciendo, esta velocidad que queremos tomar en esta trotadora que no nos deja avanzar, parar un momento, salirte de la trotadora y empezar a caminar hacia qué queremos como país. Hablamos de la diversificación productiva, que a muchos les genera incomodidades porque consideran que el Estado está eligiendo sectores ganadores o posiblemente brindándoles beneficios o ventajas a algunos sectores frente a otros, pero al final lo que es la diversificación productiva es mirar hacia adentro, es mirar qué es lo que tiene el Perú que no tiene nadie. Los textiles, por ejemplo, todas, bueno, somos bastante mujeres aquí, todas las que alguna vez nos hemos puesto una chalina de alpaca hecha en el Perú, sabe que esa es una representación de tecnología, de recurso natural, de conocimiento, de arte, que deberíamos estar exportando al mundo con mayor intensidad y no lo estamos haciendo. ¿Quiénes ven nuestros recursos naturales, por ejemplo, como la lana de vicuña? Hermenegildo Seña. ¿Quién tiene inversiones en nuestro país para mantener la sostenibilidad de las vicuñas? Hermenegildo Seña. Y no necesariamente nuestros emprendedores peruanos que están, como digo, constantemente mirando hacia resolver estos problemas que nos da el ecosistema, el contexto. ¿Cuál es el ecosistema, el contexto en el que todos los emprendedores tratan de avanzar en nuestro país? Un nivel de bajísima competitividad, somos el puesto 72 de 137 según el Foro Económico Mundial. Estamos en los últimos puestos en innovación, en los últimos puestos en el pilar de competitividad, muy bajos en el pilar de institucionalidad, que es lo que te permite tener las reglas claras sobre las que tú puedes finalmente darte cuenta hacia dónde quieres avanzar y qué quieres hacer. Hablamos de investigación y desarrollo, estamos en el puesto 123 de 137 países de acuerdo al Foro Económico Mundial, y el riesgo del contexto actualmente favorable para nuestra economía, hablamos de crecimientos por encima del 3% del mundo, de buen contexto de precios para nuestras materias primas, pero no hablamos mucho de los cambios de los que han estado conversando en la mesa anterior, esta posibilidad de que nos quedemos fuera de esta última ola económica, de esta ola de tecnología, que es la que tenemos que empezar a surfear, como Sofía Mulanovich ha surfeado grandes olas. El Perú no se puede quedar fuera de esta ola.
Hablamos de que somos un país de emprendedores, pero lamentablemente en nuestro país el emprendimiento tiene una cara de informalidad. Muchos economistas han hablado respecto a que precisamente los altos niveles de informalidad son porque tú tienes que generar un ingreso para ti mismo, sobrevivir en esta jungla de cemento que por ejemplo es Lima y en este ecosistema también de jungla que es el espacio económico peruano. Se vienen cambios importantes, se vienen cambios muy fuertes en tecnología. De acuerdo con McKinsey, la robótica va a generar pérdidas de entre 400 y 800 millones de puestos de empleo en el mundo. En nuestro país se espera que más o menos el 7% de las horas laborables sean hechas por máquinas y en países como Japón, en las que deberían empezar a poner Terminator 2 en el colegio para que dejen de desarrollar tantos robots, se está pensando que más o menos el 26% de las horas laborales hacia el 2030, en 12 años, van a ser también ejecutadas por robots. ¿Qué deberíamos estar haciendo aquí? Desarrollar capital humano, hablamos de educación, pero no vemos todavía que se refleje esto en esfuerzos muy concretos o lo necesario para poder llevar a los peruanos a poder subirse a esta ola. Miramos a Corea del Sur, por ejemplo, uno de los benchmarks en cambio de matriz económica, de una industrialización potentísima, de un desarrollo de capital humano que les permite ahora tener ventajas comparativas respecto a todo el mundo, pero vemos que, por ejemplo, en el 2015 Corea del Sur invertía el 28% de su PBI en educación y nosotros tan solo el 14% de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Corea del Sur pasó de una economía bastante básica que podría compararse en un momento con la peruana, ahora a desarrollar automóviles, que todavía sería un sueño si pensamos en el Perú, celulares, tecnología en general y mi sector favorito en el caso de Corea del Sur, las cremas para la cara, de las que les puedo hablar cualquier día si es que hay alguna mujer interesada en ese sector específico de la economía surcoreana. Hoy día tenemos un panel bastante interesante, tenemos al ministro de la Producción, al que le vamos a llevar felizmente nuestros pedidos, ¿no? Nuestros sueños, nuestros ideales y también cuáles son los problemas que afectan al país en una especie de mini mesa ejecutiva, esta estrategia que ha implementado el Ministerio de la Producción para llevar la diversificación productiva a la realidad y permitir que los empresarios no pidan ventajas, pero que puedan dejar de lado las trabas que nos obligan entonces a seguir corriendo sobre esta misma trotadora y no avanzar mucho como país. Entonces vamos a darnos este tiempo, vamos a hablar de industrialización, de mejora, de tecnificación y en el caso del video que vamos a presentar ahora, vamos a reflejar precisamente cómo cambia la calidad de vida de una persona, cómo se modifican los ingresos de una persona si dejamos solamente de pensar en extraer el recurso natural y llevarlo así, sin ningún valor agregado, sin ningún trabajo de por medio, al mercado. Veamos. De abril, mayo, junio, todos los días cosechamos. Me dedico al café, pues a la siembra de café, cosecha de café. En un año pues saco 8.000 soles, pero de esos 8.000 tengo que pagar ayudantes, comida. Casi no gano, salgo perdiendo. Entonces, por el motivo que el costo es bajo, no hay por la tecnología, como le digo, para tostarlo, para venderlo ya listo para consumo nomás. Mi caballo se llama Virrincho. Tranquilo, es bacán, es mansito, él me ayuda. Lo llevo con mis cafecitos, pero no vamos. Ahí ya pues me voy a vender el comerciante. Y ahí ya él me lo ve mi café y dice, aquí todavía falta un poquito, está fresco, o está malito, tanto te pago, si es que quieres. Y si no anda, avísale a Julano, tal vez. O sea, nos engañan a veces por lo de los comerciantes. No nos pagan bien, pues. Solamente para el diario nomás. El café en realidad es un producto típico de un commodity, ¿no? Es un producto tradicional que
que se transa a un precio establecido a nivel global, como puede ser pues, el petróleo o el oro. Darle el valor agregado al café lo diferencia y ya no te hace sujeto a estos vaivenes en los mercados internacionales. Nosotros estamos optando por hacer una cosecha selectiva y nos va a conllevar a tener una mejor bebida. Mi nombre es Teomiro Melendres Ojeda, desde hace 35 años en la actividad del café. En el 2010 los productores optamos por constituir una cooperativa de servicios múltiples con el objeto de llegar más a los mercados, a los clientes y ser más competitivos. La asociatividad nos permite hacer cosechas más organizadas para hacer un volumen de la calidad que el cliente nos está demandando. Lo que buscamos ahora es no solamente ser exportadores de materia prima, sino también hemos optado desde hace 6 años en darle valor agregado, tratando de hacer que el consumidor sepa qué cosa es café. Queremos saber si este año vamos a procesar mucho más café, la marca Chasqui, la marca Apu. Es una planta que recibimos el producto café verde y le transformamos en materia ya con valor agregado para las marcas Apu y Chasqui que se vende al mercado nacional. Por 1 kilogramo de café de materia prima pergamino seco, el productor obtiene 8 soles. Traducido con valor agregado, podemos llegar 70 hasta 100 soles este producto. Esta inversión pequeña que hemos hecho al 2021 se busca invertir para tener una planta de mayor tamaño, mayor volumen y buscar no solamente el mercado nacional, posiblemente llegar a mercados de Latinoamérica. Países más pequeños en el sentido de sus mercados domésticos, como el caso de Perú y otros países latinoamericanos, muestra que la diversificación productiva además es un mecanismo para diversificar la canasta exportadora. Por lo tanto, lo hace menos voluble a los cambios en los precios internacionales de los principales productos de exportación. No hay otra cosa, pues. Hay cooperativas. Y ahorita estoy pensando asociarme así, porque es que les pagan un poquito más ahí. Hemos optado por tener una cafetería acá, que le llamamos Cafetería Apu, y vemos el resultado de todo lo que hacemos en la finca, traducido en una tasa y una satisfacción del cliente. El tema de la creatividad es un tema que definitivamente está muy vinculado con la competitividad y quería yo, antes de comenzar a hablar del tema, y que además está muy vinculado con él, justamente me pasaron aquí una información que al día de ayer la hemos obtenido. Del total de emprendedoras, en el Perú representan 1.1 millones de MIPES, es decir, casi el 60% de las MIPES están manejadas por mujeres. De ellas, estamos hablando que la edad promedio es de 45 años, casi el 45% tiene entre 30 y 44 años y el 40% tiene entre 45 y 64 años. Antes de comenzar a hablar del tema, y muy vinculado con el tema de la problemática MIPE, quería adelantar el saludo a todas las madres emprendedoras, a las madres del Perú. Ya el domingo iré a ver a mi madre al cementerio para también saludarla. El Perú es un país diverso, megadiverso, que tiene costa, sierra y selva en un espacio geográfico, como nos enseñaron en el colegio, de 1.285.260 kilómetros cuadrados, que para quienes no lo tengan claro significa Portugal, España, Francia y casi la mitad de Alemania. En ese espacio tenemos casi el 60% de selva, casi el 10% costa y el 40%, el 30% restante es los Andes, nuestra sierra. En ese espacio geográfico, a la vez maravilloso, también complejo, hemos logrado, y la naturaleza nos ha acompañado en ello,
desarrollar una serie de productos que hacen que el Perú sea un país sin duda maravilloso. Una de las cosas, en algún momento Alejandra mencionaba del caso coreano, el caso paradigmático, maravilloso en un buen sentido, porque además estamos hablando que si mira uno Corea y lo que pasó luego de la guerra que tuvieron en los años 50, y lo que han logrado, y lo maravilloso de ver a dos líderes hace poquito juntándose y hablando de repente de una sola Corea, pues lo que muestra es que es posible hacer el crecimiento y el desarrollo. Pero también hay que tomar en cuenta, y es una cosa que habría que ver cuál es el paradigma que queremos referir, también hay que tener cuidado con los altos índices de suicidio infantil, que es uno de los temas que caracteriza a Asia. No solo hay que crecer, también hay que desarrollarse, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de que este crecimiento no venga aparejado con, males sociales, ¿no? En las últimas semanas hemos visto un incremento de un montón de crímenes, mujeres, niños involucrados, y que lo que muestra es que a pesar de haber crecido, de haber salido de la pobreza, que es lo que hemos hecho en los últimos 30 años, pues todavía no resolvemos algunos problemas sociales que tenemos pendientes y donde la creatividad y el desarrollo tienen que ir apuntando, porque si no podemos terminar siendo un país emblemático en la parte macroeconómica y terrible en lo social. Pero claro, nuestro país es un país diverso, y esa diversidad se refleja pues en que nos enfrentamos, o sea, salir a la calle en el Perú para los ciudadanos de a pie es un problema todos los días. En Lima, en Jaén, en Chiclayo, en Arequipa, y esos retos, ese reto que implica salir a trabajar o conseguirse el dinero, pues nos termina siendo adaptándonos a esta realidad y buscando mejorarla. Y la creatividad pues está asociada a esta capacidad que tenemos de hacer que las cosas que podrían ser de repente complicadas, complejas, pues dejen de serlo. Solo quiero mostrarles una cosa muy puntual. Ustedes podrán ver acá, esto es una bolsa de chicharrón. Me la obsequiaron la semana pasada. Es chicharrón de paiche, ¿sí? Que lo están haciendo en Pucallpa, en un centro de investigación y transferencia tecnológica nuestra. Y ahí mismo están haciendo esto. Ustedes pueden ver, si lo ven, es una billetera. Bueno, es de cuero de paiche. ¿Sí? Y ahí mismo también, no tengo cómo mostrarles la foto, están produciendo nuggets, hamburguesas y filetes de paiche. Es Pucallpa y los pucallpinos respondiendo a un reto, es decir, cómo lograr que sus productos puedan salir de una mejor forma y buscando hacer el mercado. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en investigación y desarrollo, que tiene que ver con la creatividad, hemos hecho no todos los avances que quisiéramos, pero hemos avanzado. La verdad, ayuda mucho esa geografía, esa naturaleza que nos hace enfrentar retos. Donde está nuestro problema es en la parte innovativa, es decir, cómo convertir esa creatividad en algo concreto, productivo, que se vende en el mercado y que genere empleo. Y ahí está el reto más importante. Uno puede ver, por ejemplo, ejemplos maravillosos como el del padre Hugo Dicenzi en el Callejón de Conchucos, donde él y ese trabajo misionero de un grupo como ellos ha ayudado a mejorar la productividad de muchos de estos jóvenes campesinos en el Valle de Conchucos, y que ha hecho que simples productores agrícolas se conviertan en ebanistas, en artesanos, como dicen él y sus misioneros, que me parece correcto, y que ha logrado hoy día colocar piezas maravillosas de madera en catedrales en Baltimore, e incluso al Papa recientemente se ha llevado piezas que las tienen en el Vaticano sobre este tema. Pero claro, ahí vemos no solamente investigación, desarrollo, sino también innovación, y capacidad de llevar esa creatividad al mercado. El gran tema con este chicharrón y con esta billetera está en cómo llevarlos al mercado. Y ahí es donde tenemos que trabajar. En el Ministerio de la Producción hemos hecho, yo creo que en los últimos años, un trabajo muy importante. Sin duda, el tema de la diversificación productiva es un eje fundamental de cara a la creatividad. O sea, creatividad e innovación están muy vinculados con, digamos, uno de nuestros grandes retos.
el tema de la mejora en la productividad. No podemos hablar de mejorar nuestra competitividad si todavía no mejoramos nuestra productividad. Y un tema importante, si uno mira, hay una medición parcial de la productividad que es la productividad por trabajador. Y si uno mira la serie desde 1980 al 2016, lo que vamos a ver es que nosotros recién, hace escasos 4 años, hemos recuperado la productividad que tuvimos en el año 1980. Mientras que países cercanos a nosotros, Chile, Colombia, México, han venido creciendo. Estamos un poquito por encima de México, pero creo que ahí tenemos una agenda importante que hoy sin duda afecta a nuestra competitividad. Para completar la parte de los datos de información pública, solamente en el Perú hemos invertido el 0.11% de nuestro PBI en la actividad innovativa, que estamos hablando de 220 millones de dólares, y comparado con cualquier país de la Alianza del Pacífico estamos debajo, sin duda, y ahí tenemos un problema que resolver. Si uno mira la experiencia a nivel mundial de la actividad innovativa está desarrollada por el privado, sin duda, pero que tiene un componente en el I+D primero, o sea, lo que es la creatividad, mucha basada en fondos públicos. Hay ejemplos que uno puede poner, el Internet, por ejemplo, del que todos hoy día disfrutamos, comenzó siendo una iniciativa pública del gobierno de los Estados Unidos. Estamos próximos a cumplir nuestros 200 años de vida independiente. La pregunta que me cuestiona, ¿no?, y que me lleva a mover dentro del ámbito tecnológico, ¿cómo podemos realmente desarrollar un país maduro? 200 años de vida independiente no significa necesariamente 200 años de madurez. En ese sentido hemos desarrollado un instrumento dentro de Fabla que nos permite determinar en las empresas qué nivel de madurez tienen. Por ejemplo, entre la 1.0, donde podríamos estar hablando de alguien que prácticamente coge una fruta, por poner el caso, ¿no?, y la vende como tal sin mayor valor agregado, la 2.0, que vendría a ser una transformación básica, más o menos, disculpe ministro, como lo que nos ha presentado, ¿no? Eso es como el 2.0. 3.0 ya sería como coger la fruta y convertirla, por ejemplo, en un jugo, un néctar, pero con procesos automatizados, con robótica, inteligencia artificial, etc. Y la 4.0, que es el nuevo paradigma que vivimos hoy en día en el mundo, es como, por ejemplo, es parte de los desarrollos que estamos haciendo. Imagínate que sales a correr y cuando regresas a casa tienes una máquina que ha impreso las vitaminas que requieres para ese día, ¿no?, que es parte de uno de los proyectos que venimos haciendo para impulsar la Amazonía, que es impresión de nutrientes personalizados. Cuando hemos hecho este estudio con varias empresas en el país, nos hemos dado cuenta que más o menos en el Perú estamos en 2.2, ¿no?, es decir, 80 años atrás. La buena noticia es que no tenemos que esperar 80 años más para nivelarnos, digamos, sino que hoy en día tenemos una serie de oportunidades que nos permitirían como país dar ese salto de forma exponencial. Uno de ellos es, por ejemplo, el acceso a tecnologías avanzadas. En el ámbito en el que estoy, en la fabricación digital, hace unos 10 años atrás, una impresora 3D, por ejemplo, no bajaba de $25.000, ¿no?, de ahí para arriba. Hoy en día las encontramos de $2.500 para abajo. Y esa es una extraordinaria noticia porque, así como, por ejemplo, años atrás, tener un celular o una computadora eran privilegios de solo algunas compañías, pero que con el tiempo se masificaron y hoy en día todos tenemos una. No sé si hay alguien que no tenga un celular aquí en esta sala. Todos lo tenemos. Y si preguntamos, ¿quién de ustedes tiene una fábrica personal? ¿Algunos tienen fábricas personales? Genial. Dentro de un par de años, o cuando lleguemos al Bicentenario, tener una fábrica personal va a ser tan común como tener un celular. Y es lo que viene ocurriendo con la democratización de este tipo de herramientas. Y lo fascinante es que hoy en día estamos pasando del modelo del producto masivo estandarizado. No sé si alguno de ustedes tiene algo hecho por ustedes. ¿Sí? Genial, qué bien. La mayoría de nosotros nos proveemos de los recursos bajo el modelo del paradigma industrial actual, ¿no?, que es el producto masivo estandarizado. Pero hoy en día estamos pasando al producto masivo personalizado. Tenemos herramientas que nos permiten, así como ahora descargamos documentos o archivos digitales como música, video, etcétera, descargar productos físicos. Y esto también trae una transformación profunda en todo lo que es comercio exterior. Hace 2 meses más o menos estuve en Panamá conversando con el equipo que está viendo, ¿no?, la transformación del canal. Además, ellos nos comentaban, bueno, lo orgullosos que estaban por cómo se iba a transformar. Les decía, oye, pero con la fabricación digital tú ya no vas a necesitar el canal de Panamá, tampoco el de Nicaragua, ¿no?, que donde China está invirtiendo porque su modelo de comercio exterior es el container. Con este tipo de tecnologías, en el momento en que tú quieres una silla, como lo está haciendo iFurniture aquí en Perú, ¿no?, uno de los startups también incubado por Produce, si tú quieres una mesa, una silla, la puedes mandar a través de internet a cualquier parte del mundo, se produce localmente y se distribuye sin necesidad de pasar por aduanas, puertos, comercio, etcétera, ¿no? Entonces son grandes oportunidades que tenemos, que están al alcance de todos y que no necesitamos esperar 80 años, como les decía, para hacer ese salto. Y esto ya se viene dando desde muy abajo, ¿no? En los talleres que hacemos, por ejemplo, para niños de 4 años,
los niños empiezan a utilizar herramientas que antes solo lo usaban doctores en NASA o físicos en MIT, no sé, y que hoy en día los utilizan para crear sus propios productos. En un taller de un par de horas los niños aprenden a crear un producto, ya no se van con un garabato, ¿no? Yo cuando iba a los talleres me iba con un garabato, ahora los niños se llevan una lámpara personalizada, una silla, un juguete personalizado únicos, y cuando terminan el taller, además lo interesante es que estos talleres lo hacen con niños de otras partes del mundo, entonces lo que uno crea en Perú, por ejemplo, el niño se lo manda a Costa Rica, en Costa Rica lo imprimen, lo modelan, lo mejoran y lo pasan a Brasil y así. El impacto que esto tiene en los jóvenes es muy profundo, ¿no? Los niños ya no le están preguntando a sus padres, papá, mamá, cómprame esto, cómprame lo otro, sino le dicen cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Y su noción de impacto ya no son 4 paredes y 15 chicos, sino su noción de impacto es global. Cuando hablábamos de esto con funcionarios del BID, nos decían, eso es exactamente lo que queremos para Latinoamérica, que los países en Latinoamérica y los empresarios en Latinoamérica dejen de estar pensando en dónde compro herramientas, dónde compro tecnología y empiecen a desarrollarlo, y no solamente se enfoquen en generar un impacto local, sino cómo a través de los recursos que tenemos localmente podemos generar un impacto global. Muchísimas gracias y empiezo felicitando a RPP por recordarnos que el Bicentenario está a la vuelta de la esquina y poner en la mesa el tema del país innovativo, creativo, que realmente es el tema no solo para Perú, sino para muchos de los países con los que trabajamos en Latinoamérica y en el mundo. Yo creo que la pregunta es, ¿por qué en Latinoamérica tenemos empresas muy exitosas? Algunas de las patentes peruanas, por ejemplo, tienen el producto que se vende en Estados Unidos y que utiliza Pizza Hut. El tomatillo, o como se llame, que está hecho únicamente manufacturado para Estados Unidos, para todo el mercado. No voy a decir ni el nombre ni el apellido para no hacer propaganda gratis, pero hay eso. Hay unas personas supremamente exitosas, solo basta con mirar a la mesa y mirarlos a ustedes, individuos con unos talentos grandes, pero como país, y tú pusiste el ejemplo de Corea del Sur al principio, como país, y estoy hablando de Latinoamérica, no solamente de Perú, no hemos podido crear esa fórmula mágica o encontrarla para generar un bienestar en los niveles de vida de las personas, de todas las personas, sistemáticamente. Y de verdad da vergüenza que en 1960 el ingreso per cápita, como lo pusieron ustedes aquí en esta nota, de Corea era muchísimo menor que el de Colombia y que el de Perú. Y hoy en día es 5 veces menos o más que el nuestro. Es decir, no hemos encontrado esa fórmula. Entonces la pregunta es ¿por qué no pasa eso? Yo diría que la respuesta, parte de la respuesta la tenemos que encontrar en el video que ustedes pusieron hace un minuto. O sea, ¿cómo es que uno puede crear las condiciones para que el empresario, me acuerdo del nombre del caballo que era Berrincho, ahora se me olvida el nombre del señor, pero ¿cómo hacemos para que ese empresario Héctor y su caballo pasen a ser el otro señor? Y son condiciones individuales, obviamente, que hay que explotar y mejorar, pero hay un entorno que ha facilitado eso, un entorno que pasa por la estabilidad de seguridad, que habló el ministro, que pasa por la infraestructura, que pasa por la educación básica. También hubo un video muy interesante antes en la economía digital. ¿Cómo creamos eso, pero para todos? Es decir, no solamente focalizados en el startup, en las impresiones de 3D. Ese yo creo que es el reto que enfrentamos como país y ojalá encontremos la respuesta aquí antes que en otros lados para que seamos el próximo milagro. Creo que es muy importante pensar en este panel y después cómo aprovechar las oportunidades que nos da el mundo hoy. La globalización, por ejemplo, que todo el mundo piensa como un mal grande, un mal pequeño, lo que sea, pero globalización hay que mirarla desde el punto de vista de los hogares. La diáspora es infinita, todos tenemos un pariente por fuera. Hay una asociación de Capital Semilla y de empresarios aquí en Perú que nos dice que más o menos 12 a 15 startups son de peruanos en el extranjero que están viniendo para acá. Y muchas de los startups, aquí tenemos sentado también un ejemplo, muchos de los startups regionales vienen de afuera. Aprovechémoslos, que tenemos huecos en el capital humano, no tenemos suficientes ingenieros, hay inmigración. Canadá, Estados Unidos han importado ingenieros por siempre. Israel se robó todos los ingenieros soviéticos. Es decir, esas globalizaciones, y estoy hablando más del mercado de capital, de trabajo, de recursos humanos, son importantes, hay que aprovecharlas. Y también está la movilidad de capital, el financiamiento, todas estas cosas hay que aprovecharlo de alguna manera. Creo que el segundo punto es el de las tecnologías que están entrando, que todavía no sabemos si son más disruptivas que la electricidad cuando apareció o el carro o la energía de pistón o este tipo de cosas, pero que parecen interesantísimas. Y yo creo que aquí
esa combinación entre la genética, los recursos naturales y tecnologías muy específicas que nos van a hacer empresarios a todos, esto es una oportunidad gigante. Y el último punto que quiero cerrar por el momento es que yo sí creo que la innovación empieza por casa y empieza por el Banco Mundial. Estamos tratando de ser más ágiles y hay toda una corriente que nos dice, no sé, pero ocurre hacerle algo y todos tenemos que dar ideas. Pero paso por los gobiernos. Los gobiernos tienen que ser inteligentes, tienen que ser innovadores. En Perú, en nuestros países latinoamericanos, hay programas espectaculares de los mejores del mundo, pero que o no tienen ni la profundidad o el alcance o la cobertura que se necesita para que hagan impacto. Entonces, tenemos instituciones muy buenas, tenemos gobiernos muy buenos, tenemos técnicos, tanto en el sector público como en el privado, muy buenos. ¿Cómo catalizamos ese cambio para que la máquina se mueva hacia una sola dirección y mejoremos el nivel de vida, disminuyamos la pobreza y en general aumentemos el bienestar de nuestros ciudadanos? Ese es el punto. Bueno, hoy se comenzó la charla y la jornada con las palabras de Hugo Delgado, donde mencionó el espíritu emprendedor del país, ¿no? Creo que eso probablemente es lo más importante mirando hacia el Bicentenario. No vamos a poder cambiar en realidad muchas cosas en 2 años, pero hay algo que es importante en el mundo del emprendimiento y es la visión, el sueño, el mindset, y por eso llevo la camiseta de Perú ahora. Creo que esto es algo que une a todos los peruanos y es parte de lo que es el espíritu emprendedor, ¿no? Es tener una visión, una idea que es compartida por tu familia, por tus amigos, por tu entorno, por tu equipo, y todos juntos comparten esa misión con ganas de hacer algo hacia adelante, ¿no? Y me gustaría hablar de manera personal y contarles un poquito mi historia, porque creo que una de las mejores maneras de entender es a través de ejemplos, y no porque mi historia en particular sea un ejemplo, hay muchas cosas y muchos tropiezos y fracasos que yo y nuestros equipos han tenido en el camino, pero de cómo, así como el equipo de la selección peruana sigue avanzando, hay momentos donde todos nos sentimos bien y podemos compartir con algo, ¿no? Yo tuve la suerte de haber estudiado en un buen colegio en el Perú, de haber estudiado en universidades fuera, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, gracias a beneficios en temas de educación como becas de diferentes gobiernos y cosas. Tuve una carrera más académica en el sector de economía, como economista también, como consultor de empresas, haciendo desarrollo de negocios para empresas. Entonces tuve un know-how o conocimiento acumulado. Tuve la oportunidad de escuchar a un emprendedor en una conferencia en Singapur en el año 2010 más o menos, donde él contaba que él no era ni economista, ni administrador, ni ingeniero. Él había viajado gracias a un amigo a Silicon Valley, había conocido sobre el Internet, regresó a China con la idea de vender productos por Internet sin saber nada al respecto. Reunió un grupo de amigos en su casa tomando unas cervezas, los convenció que le prestaran alguito de plata y de capital, lo cual se convirtió en su capital semilla y creó una empresa que en ese momento era Alibaba en el 2010, Jack Ma, y era una empresa que ya en ese momento era de miles de millones de dólares, ¿no? Yo en ese momento dije, wow, estoy en el sector completamente equivocado, esto es algo que me gustaría explorar a mí también, ¿no? Regresando al Perú, creamos una empresa con mi socio Manuel Holguín, comenzamos a incubar diferentes proyectos en temas de tecnología, plataformas web en ese momento. Luego, gracias al Estado peruano, pudimos tener algo de asesoría y capacitación en temas de nuevas tecnologías que se venían, como el desarrollo de aplicativos móviles. Y finalmente creamos un proyecto de innovación bajo lo que en ese momento era el FinCit, que ahora está bajo el Ministerio de la Producción y se llama Innovate Perú. Y invertimos nuestros ahorros, nuestros dineros, nuestro sueño y nuestra visión en hacer un proyecto, que en ese momento se llamaba Proyecto de Innovación para Transmisión de Contenido Audiovisual por Internet, ¿no? Ese era el proyecto. Y en el proceso estábamos aprendiendo de todo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de viajar a Silicon Valley, de conocer las historias de otras empresas y otros emprendedores. Ese proyecto fue tomando forma, comenzaron a aparecer oportunidades en el mercado como del grupo Telefónica,
que es auspiciador de este evento, por cierto, ha sido siempre en temas de tecnología, creó la incubadora de startups Guaira. Nuestro proyecto fue mudando y fue encontrando problemas y oportunidades en el mercado, y en el año 2012 cambia de nombre y creamos una empresa que se llamó Cinepapaya, enfocado ya no a la transmisión de contenidos audiovisuales, sino a la venta de entradas por internet. Estábamos en el sector donde ya teníamos relaciones con exhibidoras de cine, con distribuidoras de películas, ya habíamos lanzado una plataforma web, habíamos lanzado aplicativos y tuvimos un rápido crecimiento en este ecosistema de temas de startups. Recibimos inversión de Brasil, inversionistas locales, inversionistas ángeles, y eventualmente nuestra empresa en el 2016, en diciembre, ya casi un año y medio, fue comprada por Fandango NBC Universal, que es donde trabajo hasta el momento. Y lo que quiero decir con esta pequeña historia es que nuestro equipo, mis cofundadores, somos un pequeño ejemplo de todo lo que hay en el mercado local, que con educación, con tecnología, con oportunidades, con financiamiento y con la colaboración del ecosistema, vamos a poder encontrar historias mucho más grandes, más potentes, que no van a estar solucionando problemas como que hacer la cola al cine, sino problemas realmente fuertes y de impacto en temas de educación, de salud, de transporte, de tráfico y de cosas que no solamente impactan localmente en el Perú, sino a nivel global, ¿no? Señor ministro, dice, ¿retomará el Plan Nacional de Diversificación Productiva, como dijo el ministro anterior, o planteará otra estrategia? Rafael Terrones me ha robado la primera pregunta porque precisamente por ahí también iba a empezar. Sí, mire, vamos a retomar, la verdad, la iniciativa de diversificación productiva. Este es un tema muy importante para el desarrollo económico del Perú y sin duda la estrategia de diversificación productiva se va a impulsar, se mantiene ese impulso, y lo que vamos a hacer nosotros es comenzar ahora a focalizarnos en toda la parte del relacionamiento del ciudadano, del emprendedor con esta iniciativa. En las siguientes semanas anunciaremos cómo es que vamos a unificar una serie de programas de apoyo que tiene el Ministerio de la Producción para la actividad innovativa y la actividad de la MIPE emprendedora. Vamos a unificarlas y vamos a hacer que la MIPE tenga un solo canal de entrada al Ministerio de la Producción, al Estado peruano, de cara al soporte de los temas de productividad, competitividad y mejora tecnológica. En esa lógica es que la diversificación productiva vamos a trabajarla muy de la mano con el tema del desarrollo de los CITES, que son los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, que más que locales físicos, queremos que sean plataformas de servicios. Lo que queremos es construir plataformas bilaterales, como se le llama técnicamente, que permitan, de un lado, acercar la demanda con la oferta, pero mejorando productividad, haciendo más competitivos los productos. En esa línea es que estamos trabajando un conjunto de clústeres o aglomeraciones productivas que lo que buscan es justamente mejorar la competitividad de estas actividades. Una de ellas, por ejemplo, es que vamos a desarrollar en el sitio pesquero amazónico de Pucallpa, vamos a mejorar todo el tema, por ejemplo, de la productividad del cuero asociado a la piel del paiche y a la piel de la tilapia, por poner un ejemplo así puntual. Y vamos a también trabajar todo el tema por ejemplo, el programa Comer Pescado, que parece una cosa que no tiene nada que ver con esto, está muy orientado a promover el consumo del pescado costeño, lo cual está muy bien. Pero además también vamos a incorporar el tema del pescado amazónico, por ejemplo, y también la trucha de nuestra sierra, que está en muchos de las localidades de la sierra. Es decir, la idea es que en el enfoque de la diversificación productiva vamos a hacer una serie de intervenciones, pero en la lógica de que sean intervenciones coherentes, integradas, y no una pléyade, como es hoy día, de 51 programas, que lo que hacen de alguna forma es marear un poco al ciudadano y al emprendedor y a la pequeña empresa, ¿no? Antes de que se me escape, este fin de semana pasado estuve con mi esposa en supermercados. Estamos planeando un viaje y queríamos llevar algo de
souvenirs o cosas que se puedan consumir, ¿no? Y estábamos en el área de enlatados para ver si llevábamos algo de nuestro mar, ¿no? Y no encontré nada salvo atún en lata y sardinas de España y todo en el supermercado. Y ahora que veo esto, yo digo, oye, ¿dónde puedo comprar chicharrón de paiche o paiche? Por favor, cuando lo tengan, yo lo quiero comprar ya mismo. Bueno, tengo la suerte de ser como director, socio fundador de la Asociación de Emprendedores del Perú. Igual Mariana Costacheca también ha sido socia fundadora y tenemos un equipo ejecutivo de primer nivel. Que estamos colaborando mucho en la gestación de ecosistema, dándole una voz al emprendedor peruano dentro de las diferentes oportunidades que se tienen, ¿no? Y estamos colaborando con el Estado y con empresas privadas para poder gestionar y promover la ley del emprendimiento. Una de nuestras ideas base es poder facilitar la creación de empresas en un día, ¿no? Y de ser posible a costo cero y por internet, mejor todavía, ¿no? Y esta es una de las iniciativas que sí estamos promoviendo, que efectivamente va a ayudar a facilitar a que el emprendedor pueda formalizar su trabajo. Una de las grandes oportunidades que tuvimos en Cinepapaya como emprendimiento y como iniciativa fue que al participar de estos programas del Estado, obviamente teníamos que ser formales y estábamos siempre en todas las oportunidades que se presentaban. Fuimos parte del REMIPE, que nos daba beneficios tributarios, beneficios laborales para temas de nuestro equipo de trabajo. Para nosotros siempre fue importante dar valor a todo lo que hacíamos. Nuestro equipo de trabajo tenía que estar en planilla, teníamos que nosotros poder facturar, recabar todas las facturas que teníamos de terceros, nuestra propiedad intelectual inmediatamente registrarla en Indecopi, y seguimos todos los pasos de la formalidad que sí, lamentablemente, nos generaban costos adicionales, pero en el fondo nos estaban construyendo un expediente de valor. Porque en el momento que entraba un inversionista y nos decía, oye, ¿quién eres tú? Mira todo lo que tenemos, esto, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante apoyar el tema de la formalización, y qué mejor para la formalización que apoyar a los emprendedores a poder tener sus empresas de manera fácil, en bajo costo. Y Fernando Calmel del Solar, que es el director ejecutivo de ACEP en este momento, ha estado promoviendo muy fuerte el concepto de formalización inversa, ¿no? Que es que siempre se ha mirado desde el Estado hacia arriba, hacia la gran empresa, la mediana, la pequeña, pero el gran fuerte está en los emprendedores, en la microempresa. Y hay toda una serie de mecanismos que se pueden implementar mirando a la base de la pirámide, como cómo entender su día a día y no sobrecargarlo de cargas tributarias y de trámites y de problemas, sino al revés, encontrar una manera de facilitar, incluirlos y darles un beneficio por esta actividad, ¿no? ¿Qué son esos problemas a los que yo llamaba la trotadora, ¿no? O sea, hacer tu declaración a la SUNAT, hacer tu libro de contabilidad, verificar el trámite tal, que al final nos hace que estemos viendo lo urgente y no necesariamente lo importante. Y no necesariamente al futuro, que aprovechando la calidad del panel que tenemos, es un poco lo que yo quiero hacer. Y tenemos una pregunta del público para Benito, y también espero que participe Pedro. ¿Cómo hacemos para competir en desarrollo tecnológico con los países asiáticos, por ejemplo? ¿Estamos en la capacidad de hacer? ¿Qué necesitamos para ese salto exponencial que nos permita saltarnos todos los niveles de desarrollo a los que no hemos llegado y colarnos de alguna manera en esa cola del desarrollo tecnológico? Bueno, una súper pregunta. Yo realmente no creo tener una respuesta, pero sí compartir algo que creo que es un factor muy importante en los peruanos. Primero es la visión, ¿no? ¿Cuánto realmente nos estamos creyendo que Perú puede ser una potencia tecnológica? ¿Cuánto realmente? Y cuando vemos los programas de desarrollo
productivo, tecnológico, podemos más o menos evidenciar hasta dónde está llegando esta visión. Muchos de los programas son casi de sobrevivencia, ¿no? Casi de darle cierto financiamiento para que mejore, y está genial, pero la visión que siento sobre país es como que, ok, logremos por lo menos a cubrir las emergencias. Yo creo que el primer paso es realmente creernos capaces de construir ese gran país, como lo denominan en Silicon, donde Gary hemos podido compartir también unas experiencias, ¿no? Ese gran moonshot, ¿no? Que es, no importa si en ese momento no tenemos el dinero, las políticas o los recursos o la tecnología, lo importante es apuntar en una dirección muy potente y caminar en ese sentido. Si me permiten tomar como caso y con mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, los chicharrones de Paiche, que está genial, pero esto sigue estando dentro de un paradigma de industria actual, ¿no? Dentro de una visión de industria 3.0, donde, como les comentaba, hace un tiempo estuve en Panamá, fui a visitar la comunidad Cunayala, y me dio mucha pena ver cómo los niños seguían comiendo chips y Coca-Colas y gaseosas, ¿no? Y todo eso servía para contaminar nuevamente sus playas hermosas. Y lo mismo pasa en nuestra selva, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que van y tienen una desnutrición terrible, ¿no? A pesar de estar en un ambiente de una altísima biodiversidad. Lo mismo ocurría en Panamá, ¿no? Tenían al costado Marañón con 50% de hierro, lo mismo tenemos acá, pero ya no se está cultivando, se está perdiendo y tenemos desnutrición. Entonces, por un lado está cómo realmente generamos esta visión potente y por otro lado cómo proveemos herramientas. Y yo creo que una buena forma es democratizar los CITES, ¿no? Pasar del modelo del centro de innovación tecnológica, que es un modelo de la industria 3.0, donde tú congregas o concentras en un hub la tecnología, el conocimiento y el acceso al mercado, por democratizar y pulverizar y que todo el mundo pueda tener ese acceso, es decir, pasar de los centros de innovación tecnológica, de los CITES, a los RITES, ¿no? A las redes de innovación tecnológica, donde imaginemos poder tener, así como tenemos restaurantes en cada esquina, tener centros de innovación tecnológica en cada esquina asociado a lo que sea. Algo que me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado ver la billetera también. Estuve también en Huaraz hace un par de semanas, en Caraz específicamente, donde el profesor Víctor Camona, que ha sido reconocido por Concitec, ha desarrollado por un lado más de 270 tintes naturales y está trabajando con una serie de cueros, incluido la trucha, el cuy, la gallina y hasta ratas. Está haciendo cueros con productos, digamos, teñidos con productos naturales. Y es alucinante porque él dice, ok, China come ratas, no sé, Cuba las elimina y en Perú vamos a industrializar la rata. Esa es su visión, ¿no? Y vamos a hacer con ratas, y él ha encontrado una propiedad interesante, gorros, porque las ratas el cuero de rata permite que el cabello empiece a aparecer. ¡Wow! ¡Qué increíble ese señor! Imagínense ustedes tener la posibilidad de darle herramientas para que una persona pueda ir, comer su trucha, recicla el cuero, crea su cuero, lo tiñe el color que quiere, diseña la cartera de la forma que quiere y tienes una máquina que lo corta y te lo ensambla y te llevas tu trucha personalizada. Eso es algo súper factible que lo podemos hacer ya y que pasa por una visión de descentralizar o democratizar los centros de innovación tecnológica. Si uno ve el modelo de Corea, por ejemplo, o de Asia, donde esencialmente tú tomabas industrias o tecnologías que ya eran obsoletas en países desarrollados, sobre todo porque el costo del trabajo empieza a subir o los salarios, entonces ya tecnologías intensivas en mano de obra no te sirven, entonces tú las adoptas, las tomas por 10 años hasta que te sube tu salario también y las dejas y las pasas a otro país que tenga salarios más bajos. Eso ya no nos sirve. Primero porque no tenemos salarios bajos comparativamente. Y segundo porque no sé si esa foto que uno tiene del BMW que se hace todo con robots o las asientos de las señoras cosiendo en esas fábricas chinas, pues yo creo que tampoco va a ser la tecnología del futuro. Yo coincido completamente con Benito. Necesitamos nuevas ideas en todas las dimensiones, no solo en esas, aunque mucho se podrá hacer. Quiero poner en la mesa dos elementos importantes. Entonces, no sé cómo es que uno imita a los países. Hay que imitar a todos y ser mejores que todos, por decirlo así. Sabemos que en Latinoamérica estamos muy por detrás, entonces cualquier cosa suma. Hay dos puntos importantes que me gustaría poner en la mesa. Uno, la alianza entre los científicos y las empresas es muy débil en Latinoamérica. A mí me gustó mucho que en el caso del café, el señor se apoyó del Instituto Agrícola de Perú, de la Universidad Nacional, creo, y de un Instituto Internacional del Café. O sea, espero que el próximo café entre muy fuerte y muy blando, digamos, para los viejitos como yo que ya no pueden tomarlo como quieren, se ha inventado en ese almacén o en esa cafetería. Es decir, las invenciones vienen por alianzas. Yo también esperaría que las empresas peruanas, latinoamericanas, pongan en la nómina
un premio muy alto a los científicos de sus empresas, a los que le están haciendo el pensamiento, la innovación. También hay que poner gente que gane mucha plata en la comercialización. Y si uno mira a una empresa tradicional, le paga mejor a sus vendedores que a sus científicos. Entonces, hasta el modelo empresarial tiene que cambiar. Hay que pagar mucho mejor a los científicos, un poco bien a los comerciantes, bien a los demás, pero digamos, hay que ver qué prioridades se le pone a la empresa. Ese es el tema número uno, esa colaboración entre ciencia, en donde además universidades como la Cayetano acá tienen los mejores científicos, no sé cuántos de ellos le están haciendo aplicaciones a la industria del cobre. Esa colaboración hay que fomentarla, hay que mejorarla, y lo dejo ahí por lo pronto. Tú hablabas, Benito, de la visión, ¿no? En una conversación preliminar a este foro y poniéndonos el 2021 como meta o como objetivo o como plazo a pensar, hablábamos de la decisión de Kennedy de decir, bueno, ahorita no tengo ninguna capacidad de llegar a la Luna, pero hacia ahí quiero llegar. ¿Qué, Gary, desde tu perspectiva, debería ser la visión que deberíamos estar planteándonos en este momento, sea 2021, 2030? ¿Cuál es, en resumidas cuentas, ese país que tú sueñas? Sí, bueno, como decía, el tema del sueño y la visión es fundamental, ¿no?, para plantearnos nuestros 200 años de vida como país. Tengo la suerte de colaborar actualmente con Concitec y con Singularity University de Silicon Valley, planteando un reto en el cual se invita a los innovadores peruanos de cualquier carrera, de cualquier profesión, a que puedan plantear lo que se llama el moonshot, ¿no? Sé que podría sonar a ciencia ficción decir yo voy a llegar a la Luna, y probablemente lo es en ese momento, pero en el momento que uno tiene esa visión, ese sueño y esa idea de que quiero llegar a la Luna, se comienza a gestar todos los actores del ecosistema, cada uno comienza a hacer su parte, hasta que eventualmente se llegue el momento, después de haber realizado investigación y desarrollo, pruebas, prototipos, fallas constantes, hasta que se llega, ¿no? Tenemos la visión de ver el tipo de problemas que realmente nos afecta a todos los mercados emergentes, problemas serios como acceso a la salud, acceso a educación, temas de seguridad, temas de acceso a agua potable. Todos estos temas que generan grandes problemas son eventualmente las grandes oportunidades que podemos tener, ¿no? Si tenemos un emprendedor, como en el caso de Benito, que es un innovador y emprendedor de talla global, trabajando en este tipo de problemas, que logra encontrar la solución después de su investigación y desarrollo, de su trabajo, estamos hablando de realmente crear los siguientes unicornios en el lenguaje de startups, ¿no? Estas empresas o iniciativas que pueden llegar a generar $1.000 millones. ¿Por qué? Si yo en un tema de educación o de salud logro generar un producto o servicio a través de tecnología que pueda generarme $1 al año por persona o 10 centavos al mes por un servicio que puedo dar, 10 centavos al mes, $1 al año, para 1 millón de personas, 10 millones de personas, 100 millones de personas, 1.000 millones de personas, estamos hablando de un unicornio. Entonces, para mí, yo creo que como ecosistema, las empresas grandes, pequeñas, medianas, los medios de comunicación, las universidades, el Estado, tenemos que trabajar en identificar a los Benitos, ¿no? A estas personas que tienen el conocimiento, la pasión, la ilusión, y apoyarlos a que puedan llegar a ese punto. Yo creo que hay muchos Benitos en el Perú, y tenemos la suerte de estar con uno de ellos, con el mismo Benito aquí, ¿no? Pero hay muchos y tenemos que encontrarlos y apoyarlos de la mejor manera posible. Y ellos van a ser el ejemplo multiplicador de otros más. Y así como todos vemos a los jugadores de fútbol y queremos que ganen, y después los chicos, después de ver el partido, se van a jugar fútbol y disfrutarlo también, nuestros científicos, nuestros innovadores, cuando veamos sus logros, todos los jóvenes van a querer seguir ese camino.
Y yo quería trasladarle la misma pregunta a usted, ministro. ¿Cómo sueña el Perú en el 2021? ¿Cómo sueña el Perú para los benitos del Perú? Mira, una de las cosas que se observa, digamos, todos los temas de la economía de la innovación es una cosa que se ha estudiado ya bastante, y una de las cosas que uno ve es que la primera cosa, para desarrollar la innovación, lo que tienes que hacer es desarrollar innovadores, o sea, emprendedores, y hay un tema de financiamiento asociado a todo eso que es bien importante. La otra cosa que también es ya un hecho concreto es que la innovación es más frecuente en las MIPES que en las empresas grandes. Otra cosa también importante, por lo tanto, si queremos hablar de innovación tenemos que mirar a las MIPES. O sea, ahí está el tema importante. También otro resultado importante es que en este tipo de emprendimientos de naturaleza tecnológica innovativa, el aporte inicial es el conocimiento, que no necesariamente es ciencia pura, y que ese conocimiento es más relevante que el capital físico. Otra cosa importante también es que los emprendimientos que están asociados a la alta tecnología, el ejemplo de Kendall Square en el MIT, por ejemplo, que tiene que ver con biotecnología, son emprendimientos que están muy, pero muy vinculados con la universidad, con la academia. Es el caso del MIT para el caso de biotecnología, o el caso de Silicon Valley con la relación con Stanford y la Universidad de Berkeley, por ejemplo, ¿no? En California y Berkeley. Entonces, está también ahí claro que si queremos irse a ese mundo, tenemos que ir pensando también en la relación universidad-empresa. Afortunadamente, la innovación no está reservada para las élites instruidas, dice el profesor Tirol. Y ejemplos de eso son Ferrari era un mecánico, Thomas Alva Edison era un hombre modesto, John Deere era un herrero, Lafarge, Michelin no eran grandes científicos ni gente tremendamente educada, lo que eran artistas, artesanos en muchos casos. Entonces creo que hay ahí también un tema importante, que es que hay que estimular el desarrollo no solo de las ciencias, sino de las artes, que es una cosa de la que se habla poco cuando se habla de innovación. Hay una tendencia a pensar que el tema de la innovación tiene que ver con las ciencias básicas. Hay claramente una relación, pero no solamente es un tema de ciencias básicas, sino también de arte, en el más amplio sentido de la palabra. Y la otra cosa que necesitas hacerse para cerrar estos círculos de innovación, digamos, positivos, virtuosos, es que tenemos que ayudar a que el mercado de capitales construya, es decir, del financiamiento, esa sangre que estos emprendedores necesitan. Pretender que esto sea bancarizado es equivocarse. Sin duda, los emprendimientos innovativos no pasan en la etapa inicial por el sistema bancario y por un flujo de caja que es evaluado por un funcionario que además cobra su sueldo a fin de mes y que le importa muy poco lo que pase con ese emprendedor. En general, el financiamiento está vinculado con lo que se llaman mercados no organizados, en muchos casos, que son básicamente mercados de capital emprendedor, y donde ahí lo que tenemos que hacer, el éxito de nuestro país va a ser hacer que esos mercados no organizados, que no significa no sean regulados, operen con bajos costos de transacción sobre todo, y que el tema del manejo de los riesgos no implique que el Estado asuma el riesgo, sino que sea los emprendedores y los inversionistas. Es decir, todos han escuchado hablar del mercado del Nasdaq, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Nasdaq no es un mercado regulado. O sea, hay un montón de condiciones para entrar al Nasdaq que no se exigen, a diferencia cuando uno quiere entrar a los otros mercados en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Y claro, traen riesgo, sin duda, pero también traen rentabilidad. Entonces, el ecosistema innovador está muy marcado por esto y sobre todo por una importante presencia del Estado. Es decir, el Estado no como actor económico, sino como un agente promotor que apoya y ahí que no ponga trabas. Y ahí, solo para terminar, es importante no solamente el tema de, digamos, todo el proceso de creación de empresas, que sin duda ahí tenemos una tarea pendiente, pero que es el tema de la formalización. Tenemos ahí un problema cultural con la cantidad de papeles que nos vamos llenando por casi cualquier cosa. Pero hay una cosa que hemos descuidado mucho en el Estado, lo hemos tratado como disperso, y que en las próximas semanas vamos a hacer un anuncio sobre eso, que es todo el tema del apoyo del Estado en lo que tiene que ver con mejora en la gestión
Hay muchas pymes que tienen, MIPES, perdón, que tienen problemas para hacer costeo, para manejos de inventarios, cosas que son muy elementales. Todavía en el mundo de la pyme, de la MIPE 1.0, como mencioné el presidente Benito. Pero también hemos trabajado muy poco el tema de mejoras en la actividad productiva. Y ahí queremos justamente, estamos trabajando para desarrollar una relación universidad-MIPE, Universidad Emprendedora, muy fuerte. El ejemplo del señor justamente en Jaén. Si él hubiera podido acercarse a una dependencia del Estado que le ayude, por ejemplo, a mejorar temas de la producción, es decir, con un ingeniero agrícola y un practicante de él yendo al fondo a ayudarle a mejorar los procesos productivos o incluso a gestionar cosas comerciales, él podría haber logrado un incremento de sus ingresos con un esfuerzo, digamos, en términos de inversión para el Estado muy bajo y que a él le traería un aumento de sus ingresos muy, muy elevado. Entonces, y la otra cosa que también estamos trabajando, cuando yo trabajaba, era viceministro de Energía, la ministra Rosa María Ortiz me apoyó mucho en una modificación normativa que es una figura que se llama los desarrollos y los usos productivos de la electricidad. Entonces se hizo un cambio normativo para que las redes eléctricas llegaran hasta el domicilio del ciudadano a nivel rural con infraestructura de soporte industrial. No gran soporte industrial, pero sí llegando con, digamos, medidores trifásicos. Pero el problema era luego, tengo el medidor trifásico en la puerta de mi pequeño predio, fondo, y ahora necesito el financiamiento hacia adentro. Entonces, vamos a trabajar juntamente con el Ministerio de Agricultura para ayudar a que señores como el señor Héctor puedan tener financiamiento de una máquina, no regalarle la máquina, sino darle el financiamiento y que cuando él consume electricidad, por ejemplo, ahí pueda devolver el financiamiento y pueda mejorar su productividad 3 o 4 veces. De hecho, hay algunos estudios hechos en Puno que muestran que la productividad del café aumenta más o menos 4 veces entre quien procesa el café con procesamiento manual y lo pasa al procesamiento con un motor mecánico eléctrico muy elemental. Le tomamos la palabra entonces, ministro, sobre estos compromisos. Hablamos de productividad. Quería pedirte, Pedro, que desde la perspectiva del Banco Mundial nos regales la fórmula de la productividad. ¿Qué deberíamos estar haciendo en estos momentos en el Perú? ¿Cuáles son los 3 grandes temas a los que deberíamos estar analizando todo el día, todos los días, para hacer este salto productivo? Yo creo que hay que hacer esa pregunta a alguno de los innovadores, pero digamos desde el punto de vista de experiencias internacionales, las bases están, aunque no están completas, del país. O sea, hay un país maravilloso, con buenos emprendedores, con buenas empresas, con buenos programas del sector público. Pero está la otra cara, que ustedes lo mencionan acá en la publicación. El 66% de los encuestados por el Instituto de Integración sugieren que el Estado es indiferente de alguna manera o incluso una traba. Entonces sí, las bases están incompletas, hay mucho que hacer en esta facilitación, en estas ventanillas únicas donde el ciudadano no tiene que notar la diferencia entre Mincetur, Produce, Concitec. El servicio es para el ciudadano, no importa quién. La puerta de atrás no la arreglamos, la cocina la arreglamos nosotros. Eso es muy importante. Entonces, por empezar por allí, creo que las bases por el lado de apoyo o de facilitación, me gustó mucho lo que dice el ministro del Estado como facilitación, como promotor, como apoyo, es el punto número 1 que uno diría. De lo básico también está la educación. Yo creo que no se pueden dejar los esfuerzos en términos de educación, en términos de protección social, en términos de seguridad ciudadana, que tienen que estar ahí, porque tampoco uno va a venir a países como los tenemos en Centroamérica, donde no se puede viajar, por decirlo así, o incluso en mi propio país hace unos años. El segundo punto es precisamente generar el entusiasmo, esa visión que alguien mencionó al principio, el entusiasmo de todos hacia ese norte que ni siquiera es controvertido. O sea, mejorar los niveles de vida y de creatividad y de productividad del país y enriquecernos, no creo que nadie va a estar en desacuerdo. Entonces esos consensos, empezando ahora, son muy importantes. Me parece que es un punto que hemos visto, viene de muchas maneras. En muchos países viene de abajo, en otros países como Estonia viene de meterle digitalización al Estado y a los servicios ciudadanos, y por ahí se suben todos.
etcétera, etcétera, ¿no? Y en otros lados viene de las líneas creativas y de arte. Así que creo que ese es otro punto. Y el tercer punto es lo que había dicho antes. Yo diría que acercar a la comunidad científica con la empresa. O sea, en el extremo están los científicos innovando y los empresarios haciendo. En la mitad están los colaboradores. Y lo ideal es que las empresas sean innovadoras. O sea, que saques a la universidad eventualmente de la empresa y que de la universidad y la metas en la empresa. O sea, que tu empresa sea la universidad. Obviamente no para enseñar cátedras, sino para desarrollar tus productos. Lo pongo ahí. No sé, yo creo honestamente que vivimos, no sé, esta cultura de pedir, creo que es algo que también hay que transformar. Es más bien qué podemos ofrecer, ¿no? Y simplemente decir que desde el ámbito en el que estamos, pues a disposición para... Perú es el pionero en Latinoamérica en contar con este tipo de herramientas de fabricación digital y hay mucho que se ha hecho, sin duda mucho por hacer y a disposición del Perú, de los peruanos, del Ministerio, todo este conocimiento que se ha generado con muchas instituciones. Hoy en día ya somos más de 17 Fab Labs en Perú, más de 100 en Latinoamérica y que estamos trabajando unidos, ¿no? Más allá de cualquier estímulo privado o público, todos nos cruzamos, todos nos integramos y lo que sí nos encantaría es ver, sobre todo en las zonas más excluidas del país, yo vengo de la Amazonía y tengo un cariño especial por la selva, ver cómo se puede incubar la mayor tecnología del mundo, ¿no? En ese sentido estamos trabajando algunos proyectos, ¿no? Para llevar, por ejemplo, estos laboratorios en embarcaciones flotantes que puedan visitar distintas comunidades e incubar soluciones no solamente para la Amazonía, sino para todo el mundo. Bueno, todo ese conocimiento, toda esa experiencia a disposición del Ministerio. Dando la voz a los emprendedores, quiero hablar en nombre del ecosistema de emprendimiento de Loreto y Maynas en el Amazonas, que lamentablemente tienen indicadores muy débiles en temas de educación, de salud, hay niveles de desnutrición altos y la empresa privada, las asociaciones, el gobierno provincial de Maynas, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y las diferentes asociaciones han presentado un proyecto para dinamizar su ecosistema y poder generar oportunidades que puedan, a través del emprendimiento, de la innovación, de la tecnología, tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Ellos han presentado este proyecto al Ministerio de la Producción, a este concurso de dinamización de ecosistemas y están esperando una respuesta todavía, pero sé que puede ser un ejemplo de cómo un lugar que realmente necesita este tipo de apoyo, y tenemos a Benito nuevamente como ejemplo, que viene del Amazonas y está haciendo proyectos que están siendo reconocidos a nivel global gracias a ese conocimiento que hay en el Amazonas, esa biodiversidad que hay ahí. Entonces le pido al Ministerio de la Producción, a través de sus diferentes representantes, que puedan mirar esa iniciativa que viene de allá y que puedan tomarla como un modelo que se puede utilizar para el resto de zonas aisladas que hay en el país, porque vamos a poder hacer proyectos innovadores, de impacto desde el Perú para todo el resto del mundo. De alguna manera la conclusión es que hay que mirar afuera, hay que mirar qué están haciendo otras economías con las que podríamos tener consistencias, pero también hay que mirar adentro, ¿no? Y hay que mirar a estos pequeños emprendimientos, a estas ideas, a estos emprendedores que están tratando de cambiar su vida, cambiar el Perú y, como en algunos casos, también cambiar el mundo.